Analizamos el mercado petrolero mundial. En el primer segmento, por supuesto, hicimos una relación con el conflicto en el Medio Oriente, una variable fundamental para entender el aumento de los precios del petróleo, puntualmente por el asedio que ha recibido el estrecho de Hormuz. Ahora se le suma también los ataques de los rebeldes hutíes en Yemen al estrecho de Bab el-Mandeb. Esto, por supuesto, que complejiza mucho más el escenario petrolero mundial en cuanto al aumento de los precios. Entonces vamos a hablar cómo está este escenario petrolero, cómo están las variables, en esta conversación que estamos teniendo con el profesor Rafael Quiroz, economista petrolero, analista de la casa, en función de esto que ya discutimos en el segmento anterior, del impacto del conflicto en el Medio Oriente por el asunto de estos cuellos de botellas que son tan importantes para el comercio mundial, revisar cómo está el escenario, el mapa general, ¿no?, del mercado petrolero. Ya. Sí, bueno, el mercado, por supuesto, con estas dos variables de corte geopolítico y geoestratégico también bastante fuertes, va a catapultar, como dije en el segmento anterior, los precios hacia arriba, en forma inusitada, pues. De hecho, estuvo las dos últimas semanas en una caída de 70 y por debajo de 70, llegó a estar cerca de 60 el Brent, que es el marcador principal que toman como referencia las agencias internacionales especializadas en el tema del mercado petrolero. Vieron una caída del Brent entre 60 y 65. Y sin embargo, ayer cerró cerca de $100 el barril. Hoy no sé cómo abrió el mercado europeo, pero el hecho es que tuvo una subida agigantada. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones difíciles de detectar en el mercado petrolero es la volatilidad de los precios del petróleo. Si algún precio de materia prima en todo el mundo es volátil, es el precio petrolero. El precio del oro, el precio del carbón, el precio del aluminio, del cobre, no se portan igualmente. ¿Por qué? Porque ellos no obedecen esas materias primas, ni ninguna otra mercancía, obedecen al hecho geopolítico o geoestratégico. El petróleo sí. Por eso es que a la hora de estudiar el precio del petróleo no puede estudiarse como cualquier otra materia prima o como cualquier otra mercancía. Es ahí precisamente la falla en algunos economistas, que no son petroleros, por supuesto, pero en algunos economistas, y en muchos profesionales que son ajenos a la ciencia económica, que no entienden el aditivo o el precio plus que lleva el petróleo cuando se interpone una variable de corte geopolítico y de corte geoestratégico. Repito, que no lo tiene el componente, la estructura del precio del petróleo. Profesor, sobre todo cuando los mayores productores están en zonas que son tan conflictivas, como es el caso de Medio Oriente, ¿no? Así necesariamente es, hay una influencia. Así es, sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque el elemento político va a estar allí permanentemente y cuando usted le acerca una mecha por una esquina, por una parte, como diría Mao Zedong, por cualquier parte se incendia la pradera, ¿no? Entonces se trata eso, de que el petróleo, por ser un precio volátil y sometido a la geopolítica, entonces en un ambiente, en un escenario tan proclive y tan susceptible al problema de la geopolítica en el mundo, al problema de la subsistencia o del suministro petrolero para los países altamente desarrollados, que son los mayores consumidores de petróleo, bueno, por supuesto, eso va a colocar al precio en un 3 y 2 o por cualquier parte por donde usted lo toque, va a moverlo. Repito, eso no pasa, no solamente con las demás materias primas. Eso no pasa con el oro, ni pasa con el carbón, ni siquiera, diríamos, con el cobre, ni absolutamente con nada de eso, ni con las demás mercancías. Solo, y eso ahí donde establece la obsesión, la rigurosidad y la importancia del petróleo, solo pasa con el petróleo. Y ese es, repito, el plus en cuanto al precio que no quieren ver otras personas que analizan el petróleo sin tomar en cuenta su condición, su carácter, su importancia geopolítica que tiene.
Entonces, bueno, las agencias internacionales toman en cuenta eso y saben la volatilidad que tiene el precio del petróleo, que en cualquier momento toma hacia arriba y el mismo día o 1 hora, 2 horas después coge hacia abajo o vuelve a coger hacia arriba y demás. Entonces, en esa volatilidad, las empresas, las firmas de consultores que estudian el mercado de los hidrocarburos y específicamente el mercado del petróleo, toman en consideración esas variables. Y por consiguiente, tienen que estudiar cuál va a ser el comportamiento en un escenario del Medio Oriente cuando dos puertas tan importantes como es, repito, el estrecho Hormuz y el estrecho de Bab al-Mandeb, por donde transitan diariamente cualquier cantidad, no solamente de petróleo, sino de mercancías. ¿Por qué cree usted que en el estrecho Bab al-Mandeb hay 11 países que tienen bases militares? 11 países. En ninguna otra parte, ni siquiera en el estrecho Hormuz, lo encuentras tú. Entonces, ¿por qué? Porque el petróleo que pasa por allí o bien va para el Mar Rojo o para el Canal de Suez para atravesarlo y llevar ese petróleo hacia Europa Occidente. O bien viene de Occidente, de Europa, del Mediterráneo, atraviesa el Canal de Suez, el Mar Rojo y desemboca, por supuesto, hacia el camino a la India o a cualquier parte de Asia, pues. Entonces, repito, esos son elementos muy interesantes que tú tienes que tomarlo en cuenta a la hora de ponderar las diferentes variables, tanto estructurales como coyunturales, tanto económicas como políticas, como geopolíticas y como geoestratégicas, a la hora de definir y estudiar la formación de la estructura del precio del petróleo, que no es fácil meterle, como decimos allí, lápiz y cifras a eso. Hay varios libros, por cierto, que se las han dedicado sus autores al estudio minucioso desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista geoestratégico, a lo que es el precio del petróleo y cómo es que concurren allí a todo un plato de muchos sabores. Podríamos configurarlo a manera de hacer una analogía para mayor entendimiento en el sentido pedagógico, a una especie de pizza donde vienen cientos de elementos, queso, jamón, etcétera, aceituna y demás. Todas esas son variables que concurren a un solo plato, que es donde se define realmente la estructura del precio del petróleo. Entonces, bueno, ahí está Venezuela, por supuesto, metida, voy a través de la OPEP, que de una u otra forma tiene, por supuesto, cierto peso, porque se trata de una organización que este año, el 14 de septiembre, cumple ya prácticamente 66 años de fundada, aquel 14 de septiembre de 1960. Ahí concurren nada más y nada menos que 22 países, 10, 11, 12 de la OPEP propiamente y 10 países, que es lo que llamamos la OPEP Plus, que se anexaron a la OPEP en una estrategia de mercado interesante, en una alianza estratégica de mercado que amplió la OPEP, siempre en ánimos de caminar hacia una OPEP ampliada, pero también con mayor peso a la hora de determinar la producción total de petróleo de la OPEP Plus y al determinar mediante techos de producción o cuotas de producción, como se le quiera llamar, eso va a regular de una forma u otra, pero va a regular al fin lo que es la oferta petrolera. ¿A través de qué? A través de la producción de petróleo. Al establecerle cuotas de producción, tú estableces más o menos cierta regulación sobre la oferta petrolera. Y por consiguiente, la demanda va a depender de la oferta que pueda haber. Y eso va, por supuesto, también a agregar una variable ya estructural de oferta y demanda
en el precio final del petróleo. Vamos a hacer una pausa en esta conversación, nos corresponde hacer una pausa para el regreso a hablar sobre el mercado petrolero venezolano. Ya hemos hecho un recorrido relacionado con el conflicto en el Medio Oriente, el mercado petrolero internacional, pero también es propicio hablar de nuestro país. Hacemos entonces una pausa y ya regresamos con esta conversación.